Imagínense la noche en la que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Aunque se arrepintió, Dios retuvo la bendición. Eso no es lo que dice. Dice que él buscó el arrepentimiento con lágrimas y no pudo encontrarlo. Atención a la siguiente situación. Resulta que naufragué en mi fe. La pregunta es, ¿estoy condenado? ¿Cómo naufragan las personas en su fe? ¿Qué lo causa? Un pastor definió la fe náufraga como una persona que hace un comienzo en la vida cristiana, pero se aleja a medida que su corazón prefiere cada vez más el pecado en lugar de preferir a Cristo. Es un problema de preferencia del corazón. El corazón se enamora de la riqueza o el corazón se enamora de este mundo presente y de su aprobación. Y así rechaza una buena conciencia y se contamina con el pecado del mundo. Básicamente una fe naufragada es la corrupción de los deseos del corazón. Pero a veces cuando hablamos de la fe naufragada asumimos que este estado es un estado de ruina final, como que no hay esperanza de retorno. Para continuar, pausa este video y suscríbete antes que se te olvide, porque estoy seguro que aquí tendrás mucha información que después querrás compartir con alguien más. Se acabó. ¿Naufragaste o no naufragaste? Esto lleva a la siguiente pregunta de un cristiano que titubea en su fe. Y él decía, ¿hay esperanza para aquellos que han naufragado en su fe? Creo que he hecho esta pregunta porque en 1 Timoteo 1:19 describe lo que les ha sucedido a aquellos que han rechazado una buena conciencia. Siento que mi comunión con el Señor ha estado seca y bloqueada durante casi 6 meses debido a mi pecado personal. ¿Se puede deshacer una fe naufragada? Creo que sería antibíblico, injustificado e inútil para mí decirle a esta persona que no tiene esperanza. Esos 6 meses de pecado, desobediencia y distanciamiento de Dios no son una señal de que esta persona no tenga esperanza en sí. Así que permítanme tratar de dar 4 razones alentadoras de la Biblia por las que digo esto, por el bien de nuestro hermano y también por otros que sin duda comparten su condición. Y luego cerramos con una advertencia y una exhortación llena de esperanza. Entregado para disciplina primero. Prestemos atención al contexto al que se refiere en 1 Timoteo 1:19 y 20. Es un contexto muy esperanzador, no desesperante, cuando habla del naufragio. Él dice, mantén la fe y una buena conciencia. Al rechazar esto, la buena conciencia, algunos han naufragado en su fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que Pablo conoce a estos 2 hombres, él los conoce y dice que han naufragado en su fe al rechazar la conciencia y que los ha entregado a Satanás. ¿Pero por qué? ¿Por qué los entregó? No dice que los entregó para el castigo final, dice que los entregó a Satanás para aprender. La palabra es paideu, no sé cómo se pronuncia, pero significa instruir, disciplinar. Así que los entregó para ser instruidos, para ser entrenados, para ser disciplinados. Esta no es una palabra para juicio final o condenación. Esta es una palabra para limpieza o restauración, mejora y esperanza. Y apoyado en esa interpretación que acabo de dar está el hecho de que hay otro lugar en los escritos de Pablo donde habla de personas entregadas a Satanás porque han pecado de una manera atroz. En 1 Corintios 5:5 dice, debéis entregar a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, refiriéndose al hombre que ha cometido este terrible pecado sexual, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Una vez más, el objetivo de entregarlo a Satanás es la salvación, no la condenación, lo que significa que el naufragio de su fe en 1 Timoteo no tiene por qué ser una pérdida final. Hay esperanza de un cambio de rumbo. Este es mi esperanzador argumento número 1 y sobre ese tema puedes ver el video que te dejaré aquí arriba para que veas más adelante este tema. Sobrevivir a un naufragio. Número 2. ¿Por qué Pablo usó la imagen del naufragio? Podía haber usado tantas otras imágenes para la destrucción de la fe o el daño de la fe. ¿Por qué usó eso? Rechazaron la conciencia, han elegido vivir en contra de su conciencia en pecado. Por lo tanto, han dejado la fe. Al menos parece que la han dejado y se han alejado. ¿Qué significó naufragio en la experiencia de Pablo? Pues nos dice, es bastante asombroso. No me di cuenta de esto hasta que lo pensé para esta pregunta. Aquí está, 2 Corintios 11:25. 3 veces fui golpeado con varas, una vez estuve apedreado. 3 veces naufragué. ¿Me estás tomando del pelo? 3 veces naufragué. Ahora, eso es anterior a lo del libro de los Hechos, en Hechos 27. Entonces podemos decir que naufragó al menos 4 veces. 3 veces naufragué. Una noche y un día estuve a la deriva en el mar. Pablo debe haber pensado, Señor, tengo que ser perseguido en cada ciudad y cada tercera vez que me subo a un barco vas a hundirlo. Son muchos naufragios para una vida tan corta como la de Pablo. Pablo había experimentado 3 naufragios, incluso antes del que se menciona en el libro de los Hechos, y uno de ellos evidentemente lo dejó a la deriva en el agua, aferrándose a algunos restos durante un día y una noche antes de ser,
recogido por algún otro barco. ¿Llegó a la orilla? Yo no lo sé. Increíble, 3 naufragios, hermano. Como si no fuera suficiente que fue perseguido en todas partes y tuvo toda clase de problemas. Pero aquí está lo relevante para la pregunta que hace nuestro amigo. El naufragio en la experiencia de Pablo no significaba la muerte, no significaba juicio y muerte, significaba pérdida y sufrimiento. No fue definitivo. Al menos no en la experiencia de Pablo, no fue definitivo. 3 veces lo había atravesado con vida. Sabía que la gente sobrevivió a los naufragios. Fueron 3 veces, así que no hay garantía para pensar que cuando dice naufragio de la fe, en 1 Timoteo quiso decir, este es el fin de la fe, nunca volverá, no puede sobrevivir, no aguanta un día y una noche en el agua, sino hay esperanza para Himeneo y Alejandro. ¿No hay esperanza para nuestro amigo? De ninguna manera. Eso no es lo que implica necesariamente. No se puede argumentar eso a partir de la palabra naufragio. Hablemos de inútil a útil. En tercer lugar, una de las frases más hermosas de las cartas de Pablo es 2 de Timoteo 4:11, donde le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Esta es la última carta de Pablo, pronto lo matarán. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es muy útil en el ministerio. Eso es hermoso. Ahora sé que cuando Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé y se negó a emprender la obra del viaje misionero, no se dice por qué. No nos dijeron que era una crisis de fe, un pequeño mini naufragio o algo así. No se nos dice. No sabemos por qué se regresó. Lo que sí sabemos es que Pablo estaba realmente enojado. Estaba tan disgustado por el comportamiento de Marcos que se negó absolutamente a expensas de su propia amistad con su amigo cercano Bernabé, a llevar a Juan Marcos con él en su segundo viaje misionero. Lucas dice que causó un fuerte desacuerdo entre Bernabé y Pablo. Lo dice en Hechos 15:39. Y Marcos debe haber sentido un profundo aguijón del gran apóstol. Imagínalo, tu líder cristiano favorito dice, no voy a trabajar contigo, eres un desertor. Dios mío, qué vergüenza que le haya pasado a Juan Marcos. Ahora, eso puede ser lo que nuestro amigo que escribe la carta siente en este momento al hacernos esta pregunta. Tal vez se siente como, he desertado tanto como lo hizo Juan Marcos, me ha apartado muchas veces, que yo nunca podría volver a ser útil. Pero lo alentador es que aquí, al final de la vida de Pablo, él o Marcos, probablemente Marcos, algo ha cambiado. Marcos ha vuelto no solo útil, sino muy útil. Dice, toma a Marcos y tráelo, Timoteo, porque me es muy útil para el ministerio. Y mencioné esto simplemente para mostrar que ha habido y puede haber ahora cambios dramáticos en la vida de las personas para que ser rechazado e inútil pueda cambiar y convertirse en aceptado y útil. Así que ese es el número 3. No negarse más. Aquí está el número 4. Imagínense la noche en la que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Jesús le había advertido que esto vendría. Y Pedro, en lugar de humillarse, temblando y suplicando ayuda, Señor, no permitas que eso me pase a mí, Jesús, por favor, no dejes que eso me pase a mí. En cambio, estaba seguro de que nunca sucedería por su forma de respuesta. No te voy a negar, estoy listo para morir contigo. Léanlo en Lucas 22:33. Y aquí está la descripción de Lucas de ese momento final, después de la tercera negación de Pedro. Esto es tan conmovedor, hermano. Inmediatamente, mientras aún estaba hablando, el gallo cantó y el Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó del dicho del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y salió y lloró amargamente. Seguramente este fue un naufragio si alguna vez hubo uno. 3 veces niega a Dios, 3 veces niega al Señor de la gloria. Después de 3 años de experimentar su gloria y su belleza y su amor y su paciencia, 3 veces en la hora de su mayor sufrimiento y soledad. Y Pedro sabía que el Señor lo vio. Él vio que sucedió. Simplemente no había duda. Jesús sabe lo que acabo de hacer. Me vio y sabe lo que he hecho. Y por lo tanto su culpa debe haber sido horrible. La vergüenza que debe haber sentido mientras lloraba debe haber sido absolutamente abrumadora. Y luego, como sabemos por el Evangelio de Juan, el Señor se encontró con él después de la resurrección y 3 veces. No por casualidad le preguntó, ¿me amas? Y después de escuchar, después de cada una de esas 3 veces dijo, apacienta mis ovejas. Está en Juan 21:15 al 17. Has vuelto, Pedro. Has vuelto. Asombroso. Absolutamente increíble. El barco de la fe naufragó. Realmente naufragó, pero no se arruinó por completo. No, finalmente. Y Jesús le dio la bienvenida. Él da la bienvenida a todos los que vienen. Mi quinta declaración, que dije sería una advertencia sobria y una exhortación de esperanza, viene de Hebreos 12. Se trata de Esaú. Dice, ocúpate de ello, que nadie es sexualmente inmoral o impío como Esaú,
quien vendió su primogenitura por una sola comida, porque sabéis que después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado. Déjeme decirle esto de nuevo, porque eso es obvio. Sabéis que después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo buscó. Es decir, el arrepentimiento con lágrimas. Lo dice en Hebreos 12, 15 al 17. Ahora, aquí está la advertencia sobria. Es posible hacer un naufragio de su fe como Esaú y nunca ser salvo. Esta es una advertencia seria. Ahora, aquí viene el mensaje más esperanzador que les hablé al principio. Aquí está la verdad esperanzadora y mi exhortación. El texto no dice, aunque se arrepintió, Dios retuvo la bendición. Eso no es lo que dice. Dice que él buscó el arrepentimiento con lágrimas y no pudo encontrarlo, no pudo hacerlo. Este es el naufragio final del que no hay salvación. Pecamos tanto o tan profundamente que no podemos arrepentirnos. No podemos. Nuestros corazones se han vuelto demasiado duros. Pero la esperanza es obvia, ¿verdad? Es obvio. Si por la gracia de Dios puedes volverte y renunciar a tu pecado y venir a Cristo y tomarlo de nuevo como tu Salvador, Señor y tesoro, Él te recibirá. Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos, dice Romanos 10:13. Entonces la exhortación, mi amigo y todas las demás personas que escuchan en la situación de nuestro amigo que escribió, es venir a Cristo, regresar. Si puedes venir, Él te mirará y te recibirá y serás de su pueblo. Una vez más y con toda la sinceridad de mi corazón, que Dios nos bendiga. Nos vemos en este video.